Y nos acompaña esta noche Daniel Rebolledo, que es sociólogo del Instituto Libertad y Desarrollo, es analista de este instituto en materias de seguridad, justamente. Daniel, buenas noches, gracias por estar aquí, compañero. No, gracias por la invitación, gracias a ti. Prácticamente uno como entrevistador en temas de seguridad pudiera decir, señor, explíquenos. Yo sentarme porque no hay mucha pregunta que hacer porque los temas están tan encima de la mesa, están tan en la conversación cotidiana, en la preocupación de los chilenos y las chilenas, que es evidente por qué se ha producido, en qué momento estamos de la foto y qué soluciones vemos. Mira, justamente nosotros en Libertad y Desarrollo lo que tratamos de hacer con esta investigación, que hemos repetido ya por 2 años, en distintos periodos, en distintas formas de análisis, ya sea trimestral, semestral o anual, tratamos de bajar un poco la pelota al piso. Utilizamos las cifras de Carabineros del STOP, que son muy conocidas por todos. Por supuesto, no están las cifras de que es PDI, pero es una herramienta pública que es muy utilizable y tratamos de ver un poco en qué está la situación del país, tal como tú dices. Y nosotros, bueno, acabamos de finalizar la versión 2023 de este estudio y la conclusión, así como a nivel de titular y macro, es que el 2023 fue el año más violento en términos de delincuencia, de al menos lo que se tiene registro de este sistema, que es del 2015. O sea, hay coincidencia entre la percepción y la realidad. Exactamente. Primera lamentable definición. Claro, y esta violencia nosotros ahí la medimos de dos maneras, que el mismo número, pero medido de 2 formas. Primero, que se alcanzó el registro histórico de delitos violentos, con 194.000 en total. Eso fue un promedio como de 530 al día. Y no solamente se alcanzó un máximo histórico en términos de N, también de proporción. Es decir, el 2015, un 33% de los delitos que ocurrían en el país eran violentos. Hoy en día es la proporción un 40%. Y la región metropolitana es un 48%. O sea, prácticamente la mitad de los delitos en la región metropolitana, 1 de cada 2, es violento. Wow, ya, eso hay un cambio de conducta, ¿no? ¿Y eso desde cuándo se nota un cambio importante de que hay delitos distintos y más graves? Claro, es que lo que ha ocurrido acá, para no quedarme en la casuística del año y comparar gobiernos... No, hechos, lo que es, claro, a largo plazo, lo que uno puede ver como analista, tratando de ver los datos de manera más fría, es que lo que ha pasado en Chile es un cambio en la naturaleza de la delincuencia. Y ahí uno puede verlo a través de las cifras, a través del crecimiento, por ejemplo, de los homicidios, y sobre todo el caso de los homicidios, que es un caso muy ejemplar para explicar lo que ha sucedido en Chile, no solamente por el crecimiento de los casos, sino por poco también por las características mismas. Homicidios sin agresor conocido. Claro, ahí está justamente el punto que quería tocar, es que ha crecido el número de homicidios neto, pero también los homicidios en sí mismos han cambiado, y justamente, como tú dices, han crecido, por ejemplo, los imputados desconocidos. Nosotros también analizamos de manera paralela las cifras de la Fiscalía y te das cuenta que si el 2009 un 14% de los homicidios tenían un imputado desconocido, hoy es un 39%, o sea, es una proporción que se ha duplicado. Y que tiene sus efectos también en la persecución. En el mismo espacio de tiempo, el 2009 un 72% de los homicidios obtenían una condena, y hoy en día es un 47%. Porque es mucho más difícil, porque antes se buscaba en un homicidio al círculo que rodeaba a la víctima. Familiares, vecinos, amigos, de repente, ¡bum!, saltaba la liebre y por ahí estaba. Hoy día puede ser un sicario que no lo conocía. Fue, lo mató y desapareció. ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, tampoco se necesitan las cifras para ver que esta es una realidad evidente. Uno lo ve en las noticias a diario, cuando se encuentran cuerpos mutilados en la vía pública y efectivamente no se sabe... Hablaste de la naturaleza del delito. Defíneme qué es naturaleza del delito y cómo puede cambiar la naturaleza de un delito. Mira, siguiendo el mismo ejemplo que tú mencionaste, hace 10 años atrás, los homicidios efectivamente obedecían más a un comportamiento de riñas por producto del alcohol o las drogas o violencia intrafamiliar. Era una naturaleza muy sesgada, o sea, muy como orientada a lo que es el círculo cercano a la víctima. Hoy en día, efectivamente, cuando tienes una proporción mucho mayor de imputados desconocidos con vinculaciones al crimen organizado, que es lo que ha ocurrido según las mismas cifras que ha transparentado el gobierno, te das cuenta que ya no obedece al mismo tipo de homicidio. O sea, el número uno podría decir es el mismo homicidio, 1-1, pero no es el mismo homicidio realmente. Exactamente. Es mucho más grave el segundo, ¿no? Es mucho más grave el segundo porque ya no es algo justamente vinculado a una criminalidad organizada, donde el homicidio no es un fin en sí mismo, es una herramienta para un medio mucho mayor, que es quizás el desarrollo de su empresa ilícita. Y uno lo ve también, bueno, lo podemos ver a través de los números, y otro ejemplo también que yo encuentro que es muy ilustrativo es el hecho que pasa con las incautaciones de armamento. Tú recordarás como periodista que hace 15 años atrás las incautaciones de armamento en las poblaciones más peligrosas eran armas hechizas. Y efectivamente hoy en día es armamento de guerra. De alto calibre, sí. Ya. ¿Qué otras cosas han cambiado en la característica de nuestro delito?
Mira, en el 2022 se alcanzaron máximos históricos de ciertos delitos. Ciertos delitos que son el 2022, no el 2023, que son los homicidios, las violaciones, los robos de vehículos y los robos violentos de vehículos, que recordaremos que es una tipología que tuvimos que crear en el 2019 porque comenzó a surgir ¿Un portonazo? Un portonazo y una encerrona, exactamente. Yeah. Tuvimos que crear una tipología especial para un delito nuevo. Efectivamente, esos delitos bajaron en el 2023, pero seguimos en cifras todavía superiores a lo que teníamos registrado estos mismos delitos del 2018 y el 2019. Ustedes que siguen cifras macro, largas, ¿ustedes ven cuando la cifra de algún tipo de delito tiene comportamientos rápidos, por ejemplo, y me refiero a la acción de la policía o de la justicia? De repente, por ejemplo, Portonazo, de repente, ¡pum!, descendió bruscamente. No porque a los delincuentes se aburrieran de ese portonazo, sino porque la autoridad o la ley o la policía tomó medidas que le hicieron más difícil y buscan otras vías de delinquir. De hecho, eso es muy cierto lo que dices, porque el portonazo, que estuvo muy de moda en términos políticos y agenda ciudadana, efectivamente tuvo una caída de 17%, que una caída más o menos considerable respecto al 2022, comparado al 2023. Pero los delitos violentos aumentaron. Entonces, efectivamente, si hay efectos focales de las acciones de las autoridades en respecto a ciertos delitos, a nivel global no se ha logrado. Ya, a nivel global el macro es la misma cantidad de delitos, pero mutan. Pero entonces, de hecho, es mayor. Entonces quieren decir que los delitos son sensibles a las medidas que se tomen. Deberían serlo, por supuesto, claro. O sea, porque si aquí nos va mal, busquemos por acá. Sigo siendo un delincuente, pero ya aquí me van a pillar, es más difícil, hay más restricciones, legales, policiales, lo que fueren. O sea, hay sensibilidad. No es que sea una cosa dura que avance y que las policías hagan lo que hagan, no se la pueden. Claro, excepto los homicidios. Igual depende del delito, porque el portonazo era parte de un negocio. O sea, nadie hace un portonazo por el portonazo, lo hacía para desmantelar el auto y después venderlo a otro lado. Pero el homicidio ya es una herramienta del crimen organizado y lamentablemente lo que hemos visto, cifras de Carabineros, que la reducción es muy mínima, 21 casos menos comparando año con año. Tenemos que esperar todavía lo que salga la cifra oficial. Mañana pasado, entiendo, ¿eh? Sale la del primer semestre del Sí, 2023. esperemos que esta vez el gobierno la saque en oficial, porque hace un par de semanas se tentaron en sacar esta información preliminar que lo único que hizo es generar confusiones. Sacó una información preliminar como a principio de año para decir que habían reducido. Entiendo que mañana pasado se entrega el primer semestre de 2023 y es una cifra que va a venir unificada de fiscalías, gobiernos. Es un esfuerzo en unificar cifras. Sí, es un esfuerzo que se hizo el año pasado, que fue muy positivo porque efectivamente hay muchas fuentes para este delito y esperemos que muestre la realidad tal cual es. O sea, y esperemos qué es lo que pasa, sobre todo, no solamente con el delito, sino con la tasa. Porque Y, o sea, por lo tanto, como resumen es que los delitos violentos han aumentado y en ellos los homicidios con imputado desconocido aumentan más, lo cual hace que la preocupación sea, o la sensación es la que tenemos. Sí, porque la percepción que nos reveló la ENUSC, que efectivamente 9 de cada 10 personas creen que la delincuencia ha aumentado en el país. Ese fue como el gran titular de la ENUSC. Pero si lo bajamos a otras dimensiones, vemos que un 50% de la misma ENUSC creía que la delincuencia había crecido en su barrio. ¿A qué nos referimos con esto? Que no es solamente un tema de percepción a nivel nacional, que uno puede estar contaminado, por así decirlo, por ver tanta noticia al respecto. Si uno ve que en su barrio ha crecido la delincuencia, efectivamente es porque está palpando algo que es más inmediato. Que a uno le pasó, que uno lo vio o que le pasó a una persona cercana. ¿Y qué medidas pudiera haber para enfrentar esto? Porque lo que se percibe también es mucha impunidad, que hay grupos que lo hacen porque saben o piensan que no les va a pasar nada. Pero ayer, ahí donde estás tú, estaba el ministro de Justicia y habló de, a juicio suyo, un abuso de las prisiones preventivas. Tenemos una institución carcelaria que ha crecido de manera muy rápida. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que ustedes ven? Bueno, de partida tener un diagnóstico común, que es algo muy de perogrullo, pero que efectivamente no hemos logrado todavía y hemos logrado cada vez un poco más. Yo creo que también hay que hacer algunas reformas estructurales, principalmente al Ministerio Público. Hoy en día hay 2 proyectos de ley que me parecen interesantes, que son que es el reforzamiento del Ministerio Público. Hoy en día los fiscales tienen todavía 1.800 causas al año, en promedio, por fiscal. Y el otro es la Fiscalía Supraterritorial, que es una iniciativa que está incluida en el proyecto de Constitución que perdió hace un par de meses, hace un mes atrás, que es básicamente crear una fiscalía que pueda, de manera dedicada a estos casos más complejos, que efectivamente no responden o no obedecen a los límites políticos internos de la nación, sino que el crimen organizado se mueve por cualquier lado. Y también, en tercer lugar, yo creo también que es una clave que no hemos visto todavía, que es la frontera. O sea, este crimen organizado que ha crecido en el país, que ha crecido el contrabando, que ha crecido el narcotráfico, que ha crecido la trata de personas, tiene una puerta de entrada
que es la frontera terrestre, que hoy en día, si me pregunta a mí, yo creo que nosotros como país tenemos que avanzar a lo que es a una policía fronteriza, similar a lo que existe en la frontera marítima y en la aérea en este país. ¿Y la situación carcelaria? ¿Cómo la ven ustedes? Mira, la situación carcelaria... Muchos lo ven como el foco de preocupación menos atendido, porque nadie quiere ver cárceles ni las cárceles cerca. Es que tiene muy poco sex appeal a las cárceles. Claro, finalmente... ofrecer inversión en cárceles, hay gente que lamentablemente dice no inviertan en nada, que se entierren en un hoyo. Pero, y eso es inhumano, partíamos por ahí. Y lo segundo, es muy poco productivo para el futuro porque hay que tratar de sacar sobre todo a la gente joven que cae primeriza y que no reincida. O si no, se genera una universidad del crimen. Además, efectivamente, la cárcel tiene también su dimensión de castigo, por así decirlo, pero también su de rehabilitación. Y esa es la que está más desatendida. Pero ¿cómo ven la situación de hacinamiento, de infraestructura carcelaria, de prisiones preventivas, insisto? Bueno, la cárcel efectivamente también ha tenido un cambio un poco en su naturaleza. Ha crecido la población carcelaria a un ritmo mayor que el que crece la población. Sí. Y también ha crecido un poco la participación extranjera dentro de la cárcel. Que eso es algo... En el norte es más del 50%. Tarapacá es más del 50% y a nivel nacional es un 14%, entendiendo que a nivel nacional la población extranjera es un 8%, según los últimos datos. Entonces hay una sobrerepresentación. Y ese es un fierro caliente que obviamente también es muy complicado de tocar porque obviamente hay sensibilidades muy diversas respecto al tema. ¿Y las prisiones preventivas ustedes las ven como exageradas o no tienen opinión al respecto? Mira, yo... ¿No lo han estudiado? No, yo al respecto de eso no tengo una opinión más clara, tendría que ver cifras al respecto. Lo que sí es que estamos fallando a nivel como sistemático en varios flancos, en tema frontera, en tema carcelario y en tema persecutorio. ¿Y la realidad que vemos en otros países cercanos y Ecuador, el que tenemos más cerca porque es el más reciente, el más llamativo, el más cercano, ¿ustedes ven que pudiera haber visos o proyecciones a entrar en situaciones de ese tipo? Mira, a nivel carcelario, uno siempre en Chile decimos unos mantras en nuestra historia, si uno estudia la historia de Chile en varios temas atrás, como esas cosas no pasan en Chile. Yo creo que es mejor alarmarse hoy en día y pecar de exagerado que pecar de ingenuo en unos años más, porque finalmente la situación que estamos viviendo hoy en día en varios flancos de la delincuencia, hace 5 años atrás o hace 10 años atrás, que es nada en términos de historia, creíamos que era imposible y llegó acá. Y llegó efectivamente a un país que tenemos una tasa de homicidio de 6,7 y en regiones como Arica que tenemos una tasa de homicidio de 17 por cada 100.000 habitantes, lo cual está en el barrio de Venezuela, Haití y Puerto Rico. De hecho, hoy en día, si Arica se independizara como país, estaría entre los 20 países con mayor tasa de homicidio del mundo. Wow. Entonces, Chile tiene, la medición internacional, el estándar es homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que hace, es el consenso internacional. Claro, para comparar las realidades poblacionales de cada país. Nosotros estamos en 6,7. 6,7. ¿De esa cifra de cuándo es? Es la cifra del 2022. Estamos esperando la cifra que tú mencionaste para ver en cuánto se movió esa tasa. Pero que yo sé, pudo haber caído un poco. Sí, puede ser que haya caído. De todas maneras, uno siempre tiene que compararse obviamente con el vecindario. Nosotros igual seguimos estando en lo abajo de la tabla del vecindario, exceptuando ciertos territorios como el de Arica. Pero también hay que compararse con la historia personal. Chile era un país relativamente seguro donde efectivamente la tasa era menor a 4 hasta no mucho tiempo atrás. El 17 era 4,5 según lo que leí. Claro. Lo curioso es que Ecuador era 5,8, bajísimo también. Y Ecuador está en torno a 40 hoy día. Claro, porque estos fenómenos explotan muy rápido, se desarrollan de manera muy rápida. O sea, lo que pasó en Ecuador, también lo hemos visto todo por las noticias, fue un chispazo, fue una situación que se acumuló como un polvorín y efectivamente entraron en un estado de semiguerra civil por un motín en una cárcel. 6,7 territorio completo, o sea, con promedio nacional y sabemos lo que esconde, las verdades que esconden los promedios. Y si nos vamos al norte grande o al segmento tercio norte de Chile, 14. 17,1 en Arica. ¿Solo en Arica? Solo Arica. Eso estaría dentro de los 20 países con mayores tasas. ¿Y el norte grande? ¿Hay una cifra de las regiones del norte? No, son todas en promedio encima de 10, entre 9 o más de 10. Ya, importante. Y lo último que me interesaba, tú como analista, se habla mucho y se pone mucha esperanza en el Ministerio de Seguridad, que ha costado que salga, pero en algún momento va a salir. ¿Qué perspectivas ven de que eso no sea una ilusión y que efectivamente no haga cambios al respecto de... Mira, la vía legislativa y de las leyes es una vía que hay que avanzar, pero efectivamente no es la panacea y no es la solución de todos los problemas. En Chile nosotros tendemos a creer que firmando una ley esto se soluciona. Hay cosas administrativas que hay que hacer, de gestión, que en las que hay que avanzar. A mí, dentro de los datos de este estudio, el que más me llama la atención
Hay un indicador, lo digo bien cortito, que se llama eficacia policial, que es muy simple de entender. Son las detenciones, no detenidos, detenciones partido por los delitos, el total de los delitos, para prácticamente ver de cada 100 delitos cuántos llegan a una detención. Es decir, se detiene a una persona al menos. A nivel general en Chile es un 14%. Ya. Y eso es un indicador que hace 5 años atrás está en un 22%. O sea, hace 5 años atrás, 1 de cada 5 delitos terminaban un detenido, hoy es 14 de cada 100, o 1 de cada 10 si queremos aproximarlo. Extrañamente, este es un indicador que no ha vuelto a la normalidad después de la pandemia. Es decir, en la pandemia todos los indicadores cayeron, porque el país total se no salíamos de las casas. Los carabineros se dedicaron a otras funciones, entonces cayó de 22, 21 a un 15, un 14. Salimos de la pandemia, todos los demás indicadores comenzaron a subir, número de delitos, subieron los recursos destinados a seguridad, según el mismo gobierno tuvo un aumento histórico, pero este indicador de eficacia, teniendo más recursos y teniendo una cantidad de delitos total menor a la anterior a la pandemia, se ha mantenido igual. O sea, no hay y eso demuestra que el aumento de recursos por sí solo no genera un efecto por sí solo. ¿Y qué cambio entonces podría tener el ministerio? ¿Qué beneficio? ¿Para qué discutimos un ministerio? No, yo creo que aquí tiene dos virtudes. Una, dedicación exclusiva, y terminemos esta quimera extraña entre que tienes un ministro que es jefe político y jefe de seguridad y que tienes algunos ministerios que tienen la función de vocería, relaciones con el Congreso. Yo tengo entendido que hay un proyecto paralelo para más o menos hacer un ministerio político debidamente tal. Mira, la función, yo creo que la dedicación exclusiva de un ministro tiene sus ventajas. Ahora, lo que voy yo es que no es... Se firma el proyecto, se promulga y no va a ser... No va a generar el otro día un cambio sustantivo en lo que suceda. Daniel Rebolledo, sociólogo de la Universidad Católica y es analista en materia de seguridad del Instituto de Libertad y Desarrollo. Te agradecemos mucho por venir esta noche con estos datos, a tratar de darnos más luz y más claridad en un tema que tanto preocupa y según todas las cifras indican, con toda razón nos preocupa. Muchas Daniel, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, un gusto. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.